Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Dani Bernales y les doy la más cordial bienvenida a este canal. En este video vamos a revisar la resolución viceministerial número 097, publicada el 21 de mayo del 2020. Esta norma técnica, en su artículo primero, resuelve derogar la resolución viceministerial número 088 del 2020. Asimismo, en su artículo segundo, se resuelve aprobar el documento denominado Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones y programas educativos públicos frente al brote del COVID-19. El objetivo de esta norma técnica es establecer disposiciones para el trabajo remoto de los profesores en las instituciones educativas y programas educativos de educación básica y técnico-productiva públicas, a fin de garantizar el desarrollo del servicio educativo no presencial en condiciones de calidad, equidad y diversidad durante el estado de emergencia nacional o el periodo que disponga el Ministerio de Educación en el marco de la normatividad vigente. Vamos a desarrollar el glosario de términos y siglas para efectos de esta norma técnica. Directivo es el líder pedagógico de la gestión escolar de la institución educativa o red educativa a su cargo, responsable de garantizar las prácticas de los profesores hacia procesos de mejora de los aprendizajes, planificar e implementar una estrategia clara y compartida a nivel institucional. El cargo directivo incluye el director y subdirector de institución educativa. Domicilio es el lugar donde el profesor puede realizar la prestación de servicios no presencial en cumplimiento de las disposiciones emitidas en el marco de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional declarado por el COVID-19, es decir, su lugar de residencia habitual u otro lugar en el que se encuentra como consecuencia de las medidas de aislamiento social obligatorio. DREA, Dirección Regional de Educación. IGED, Instancia de Gestión Educativa Descentralizada. Institución Educativa, instituciones educativas, Ley de Reforma Magisterial, Ministerio de Educación, medio o mecanismo para el desarrollo de trabajo remoto. Se considera a cualquier equipo o medio informático de telecomunicaciones y análogos, internet, telefonía u otro, así como de cualquier otra naturaleza que resulte necesario para la prestación de servicio no presencial. Trabajo remoto es la prestación de servicio subordinada y flexible con la presencia física del profesor en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo de comunicación o telecomunicación que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo. Esas serían las terminologías y siglas que vamos a utilizar en esta norma técnica. Vamos a ver el desarrollo del documento normativo. Lo que encontraremos en esta norma técnica son sobre la prestación del servicio no presencial, sobre los medios y formas de servicio no presencial, jornada de trabajo, sobre el pago de remuneraciones, sobre los mecanismos de supervisión, los deberes de los docentes y directores, responsabilidades del Ministerio de Educación, la DRE, la UGEL e institución educativa. Finalmente, las disposiciones complementarias y los anexos. De la prestación del servicio no presencial. El trabajo remoto para brindar el servicio no presencial se desarrolla considerando las actividades organizadas de acuerdo al Currículo Nacional de la Educación Básica. Esto de acuerdo a los ciclos, grados y áreas curriculares, según el modelo de servicio que implemente cada institución educativa, con los materiales educativos 2020 distribuidos por el Ministerio de Educación, alineándolos al material interactivo que se presenta en la plataforma virtual u otros medios de comunicación o telecomunicación, que para tal efecto implemente el Ministerio de Educación en coordinación con las UGEL y DRE. La interacción profesor-estudiante se lleva a cabo con la participación y o coordinación con los padres o madres de familia o apoderados de los estudiantes. La prestación del servicio considerará las orientaciones brindadas por el Ministerio de Educación al profesor, directivos y personal de las instancias de gestión educativa descentralizada, teniendo en cuenta el acceso a medios virtuales, radio o televisión. En las zonas rurales o de dispersión geográfica se implementan mecanismos de comunicación a través de la radio y la televisión, en los ámbitos donde ésta llegue.
Esto se complementa con las orientaciones pedagógicas elaboradas por el Ministerio de Educación dirigidas a los profesores y el desarrollo de sesiones de aprendizaje mediante la radio y televisión local de la estrategia Aprendo en Casa, u otro que para tal fin implemente el Minedu. Para esto, la UGEL debe establecer comunicación con los directivos, profesores y auxiliares de educación con el propósito de articular acciones a fin de dinamizar el servicio educativo en las instituciones educativas de su ámbito. Adicionalmente, se brindarán orientaciones y mensajes a las madres y los padres de familia o tutores a través de radio, televisión local o megáfono, altoparlantes, en comunidades muy alejadas para orientarlos y se comprometan a participar en casa, en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. En educación básica especial, es un trabajo flexible que se adapta al ritmo del estudiante. En ese sentido, el profesor lleva algunas herramientas del aula al hogar apoyando a través de los diversos medios de comunicación a su alcance a los padres de familia y madres de familia en las actividades cotidianas de sus hijos. Y a la vez que vamos generando aprendizajes, siendo importantes que las familias tomen conciencia de la importancia de establecer un apego seguro y de facilitar el desarrollo de actividades programadas de acuerdo a sus orientaciones. La evaluación de los aprendizajes desarrollados por el estudiante se llevará a cabo por el profesor durante el proceso presencial del servicio educativo en esta modalidad. Nos referimos a la educación básica especial. Medios a emplearse para la prestación del servicio no presencial. El Ministerio de Educación, en relación y coordinación con la UGEL y DRE en el marco de la estrategia Aprendo en Casa y en coordinación con lo establecido en el artículo 32 del reglamento de la ley número 28044, que es la Ley General de Educación, aprobada mediante Decreto Supremo 011 del 2012, emite orientaciones sobre los recursos y contenidos educativos que puedan emplearse para el trabajo remoto de los profesores para brindar el servicio educativo no presencial. Formas del servicio no presencial o remoto. El director de la institución educativa, junto con su equipo directivo, verifica con los profesores el medio o mecanismo y las formas en que se presta el servicio educativo no presencial, en función de las diversas formas de acceso de los estudiantes. Jornada de trabajo y aplicación del trabajo remoto. La jornada de trabajo remoto del profesor nombrado, en el marco de la presente norma, se ajusta a las necesidades y demandas de los estudiantes, respetando la jornada máxima prevista en el artículo 65 de la Ley de Reforma Magisterial, modificada por la Ley número 3541. En el caso de los profesores contratados, se considera la jornada máxima prevista en su contrato. El trabajo remoto no resulta aplicable a los profesores con descanso médico, a aquellos confirmados de COVID-19 hasta que superen la enfermedad y a los que se encuentran con licencia con goce por las causales previstas en la Ley de Reforma Magisterial, a quienes no se les afecta el pago de sus remuneraciones. Los profesores que se encuentran dentro del grupo de riesgo debido a su edad o a los factores clínicos establecidos por el Ministerio de Salud realizarán trabajo remoto en tanto dure el estado de emergencia nacional o el periodo que disponga el Ministerio de Educación en el marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional por la existencia del COVID-19. Cuando se disponga el inicio de la prestación presencial del servicio educativo a nivel nacional, los profesores nombrados o contratados que no cuenten con las condiciones de transporte interprovincial para el retorno a la labor presencial continuarán realizando trabajo remoto. Para ello, tendrán que evidenciar de manera documentada que han realizado las disposiciones de aislamiento social en un domicilio ubicado en una localidad distinta a la ubicación de la institución educativa. Asimismo, podrán realizar trabajo remoto los profesores contratados para la cobertura de la demanda incremental a consecuencia del traslado o ingreso de estudiantes a las instituciones educativas públicas, quienes continuarán realizando trabajo remoto aun cuando se disponga el inicio de la prestación presencial del servicio educativo a nivel nacional, salvo disposiciones especiales que el Ministerio de Educación emita al respecto. Pago de remuneraciones y propinas. La UGEL, en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo número 010 del 2020, comunica a los profesores la modificación del lugar y forma de la prestación de servicios, para lo cual deberán utilizar los medios que permitan dejar constancia de la comunicación individual. Dicha comunicación no modifica ni altera el pago de la remuneración íntegra mensual y remuneración mensual de los profesores nombrados y contratados, así como las asignaciones y bonificaciones por condiciones especiales de servicio que les correspondan.
El último día hábil de cada mes, en tanto se realice el trabajo remoto, los profesores deben presentar un informe al director de la institución educativa o al que hace las veces de director en los programas educativos, según corresponda, dando cuenta del trabajo remoto realizado. Este informe debe describir las actividades realizadas, adjuntando evidencias en caso le sea posible. El informe a presentar se elaborará de acuerdo a las orientaciones que emite el Ministerio de Educación a través de un oficio múltiple. Para el caso de las promotoras educativas comunitarias de PRONOEI, presentarán un reporte al finalizar la cuarta semana de cada mes a la profesora coordinadora a cargo. De acuerdo a la información citada en la anterior diapositiva, el director de la institución educativa, ya sea unidocente, multigrado o polidocente, el que hace las veces de director en los programas educativos y la profesora coordinadora a cargo del PRONOEI o quienes hagan las veces según corresponda, consolidan la información correspondiente al trabajo remoto realizado y lo utiliza como insumo para llenar los formatos establecidos en los anexos 3 y 4 de la Resolución de Secretaría General número 326/2017. En la descripción de este video les voy a dejar este documento, los cuales, conforme se cita en el numeral 5.5.6 de la presente norma, serán remitidos a la UGEL según los medios virtuales previamente establecidos por dicha entidad, dentro de los 3 primeros días hábiles del mes inmediato próximo, a fin de sustentar el trabajo realizado. Este procedimiento se inicia y se aplica para el mes de mayo del 2020 y se mantiene en tanto se continúe con la prestación del servicio educativo de manera remota. La UGEL debe implementar los medios y forma a su alcance que facilite el ingreso del reporte del trabajo remoto. Los descuentos a aplicar se efectúan en función del reporte consolidado del trabajo remoto presentado por los directores de las instituciones educativas en función a la Resolución de Secretaría General número 326 del 2017. Dicho documento también les voy a dejar en la descripción de este video. Para efectos del sustento de las remuneraciones pagadas en los meses de marzo y abril del 2020, los profesores deben entregar un informe sobre el balance del periodo de trabajo remoto efectuado. Este informe debe contener una evaluación de las dificultades y logros que ha tenido durante este periodo. Asimismo, este informe debe ser presentado por el profesor a más tardar al finalizar la cuarta semana del mes de mayo del 2020. Esto según el medio que acuerde con el director de su institución educativa, quien consolida esta información y la utiliza como insumo para llenar los formatos establecidos en el anexo 3 y 4 de la Resolución de Secretaría General 326/2017 del Minedu, los cuales serán remitidos a la UGEL dentro de los 3 primeros días hábiles del mes de junio del 2020. El informe a presentar se elaborará de acuerdo a las orientaciones que para tal efecto emita el Ministerio de Educación a través de un oficio múltiple. Los informes de los docentes y directores serán considerados como sustento para el pago de remuneraciones. Incurren en responsabilidad administrativa el director de la institución educativa que hace las veces de director en los programas educativos y la profesora coordinadora a cargo del PRONOEI al no presentar el consolidado a que se hace referencia en esta norma técnica. Corresponde a la oficina de personal o la que haga sus veces en la DRE o UGEL, según corresponda, cumplir con las funciones y responsabilidades establecidas en las normas para el registro y control de asistencia y su aplicación de la planilla única de pagos de los profesores y auxiliares de educación en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, aprobada por Resolución de Secretaría General número 326 del 2017. Esta norma técnica les voy a dejar en la descripción de este video. Mecanismos de supervisión. El director y subdirector de la institución educativa adoptan los mecanismos de seguimiento y supervisión de las actividades de la institución educativa, siguiendo las orientaciones para directivos brindados por el Ministerio de Educación y las que resulten necesarios a través de la interacción a distancia que hayan podido identificar. Para verificar el desarrollo de labores y jornada laboral no presencial, para ello deben contar con el directorio del personal. Para facilitar el proceso de supervisión, el director o subdirector a cargo de la institución educativa y la profesora coordinadora a cargo del PRONOEI elaboran el plan de trabajo con cronograma de actividades pedagógicos. Para facilitar el mecanismo de seguimiento, supervisión o monitoreo de las labores no presenciales, pueden elegir una red social para realizar las coordinaciones con el personal a su cargo o crear grupos de comunicación a través de la red social elegida.
El director de la institución educativa o la coordinadora de PRONOI debe informar a la UGEL sobre el trabajo realizado de manera remota, según medio y forma que establezca la UGEL. La supervisión del servicio educativo no presencial, así como de las actividades educativas que se desarrollan a través de entornos virtuales de aprendizaje y los medios de comunicación diversos, estará a cargo de la UGEL e institución educativa en el marco de sus competencias. Para el caso de instituciones educativas unidocentes, los profesores pueden conformar redes de trabajo remoto, acción que es monitoreada por el especialista de la UGEL. Ahora veremos los deberes de los profesores y directivos estipulados en esta norma técnica. Cumplir con las disposiciones previstas en la presente norma. Estar disponible para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias sin afectar las disposiciones de aislamiento social obligatorio, así como brindar la información que les sea requerida y que posibilite la toma de decisiones por parte de la IGED o instancia de gestión educativa descentralizada en el marco de la emergencia sanitaria y la prestación de servicio educativo. Hacer uso adecuado de los equipos o bienes entregados para la prestación de servicio, en caso estos hayan sido facilitados por la institución educativa. Participar del espacio de formación con los cursos disponibles en Perú Educa. Brindar como profesor el apoyo pedagógico y emocional, académico y tecnológico a los estudiantes según corresponda, considerando el nivel, la modalidad, condiciones territoriales y la situación de aislamiento obligatorio. Desarrollar su labor pedagógica en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. Otros previstos en las normas complementarias que para tal efecto apruebe el Ministerio de Educación. Responsabilidades del Minedu. Planificar y emitir orientaciones y disposiciones normativas necesarias para la implementación del servicio educativo no presencial en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. Gestionar el uso de plataformas virtuales y otros medios de comunicación para difundir contenidos y materiales educativos. Coordinar y brindar asistencia técnica a las DRE, GRE y UGEL. Disponer el acceso del profesor y personal directivo a cursos diseñados en Perú Educa. Monitorear en coordinación con la DRE, GRE y UGEL la gestión del servicio educativo no presencial. Gestionar el acompañamiento pedagógico en las instituciones educativas focalizadas para la asistencia técnica virtual y soporte pedagógico no presencial a los profesores acompañados. Brindar asistencia técnica a profesores acompañados a través de entornos virtuales tales como Hangouts, Zoom, Classroom y otros, en la elaboración de proyectos de aprendizaje, desarrollo y evaluación de aprendizajes en entornos virtuales. Las responsabilidades de la DRE. Disponer las acciones complementarias en el ámbito de su jurisdicción. Brindar asistencia técnica a la UGEL de su jurisdicción sobre la implementación del servicio educativo no presencial, en coordinación con el Ministerio de Educación. Coordinar con otras entidades públicas o privadas las acciones que resulten necesarias para asegurar la implementación del servicio educativo no presencial en sus diferentes niveles, ciclos y modalidades. Gestionar los recursos que resulten necesarios para la implementación del servicio educativo no presencial en sus diferentes niveles, ciclos y modalidades. Responsabilidades de las UGELes. Monitorear el cumplimiento de las orientaciones y disposiciones normativas emitidas por el Ministerio y la DRE. Complementar y garantizar el uso adecuado de los materiales y recursos educativos que pone a disposición el Ministerio de Educación. Coordinar con los gobiernos locales, universidades y otras instituciones especializadas, públicas y privadas de su localidad, el apoyo para la implementación del servicio educativo no presencial. Establecer un medio de comunicación con los directivos de las instituciones educativas, coordinadores de redes, profesor y demás mediadores educativos para orientar y llevar un registro de las diversas formas de atención asumidas por las instituciones educativas y programas. Brindar asistencia técnica a los directivos de las instituciones educativas y profesor coordinador de PRONOI de acuerdo a los resultados del monitoreo y nudos críticos identificados y sobre el uso de las plataformas virtuales u otros medios. Brindar asistencia técnica a los directivos de las instituciones educativas sobre el uso de las plataformas virtuales u otros medios. Responsabilidades de la institución educativa. En este caso, es responsabilidad del director planificar y supervisar las acciones acordadas con los profesores de acuerdo al contexto, las condiciones, características de los estudiantes y sus familias. Establecer mecanismos de comunicación permanente con los profesores de la institución educativa mientras dura el periodo de aislamiento social obligatorio sin afectar la condición de aislamiento obligatorio. Identificar y establecer canales de comunicación usando las redes sociales como es el WhatsApp, Facebook,
dispositivos, teléfono fijo, celular, herramientas para reuniones, para brindar información y orientación sobre aspectos administrativos y formativos a los padres de familia sobre sus hijos. Orienta a los profesores y otros profesionales en el contexto del servicio educativo no presencial sobre los medios o mecanismos a usar y cómo organizar el monitoreo a los estudiantes para verificar si están desarrollando las estrategias y acciones a los recursos brindados por el Ministerio de Educación en el marco de Aprendo en Casa de acuerdo a sus condiciones de conectividad. Sensibilizar a los padres de familia respecto a la importancia de los entornos virtuales, televisivos y radiales para los aprendizajes de sus hijos, promoviendo que se involucren. Promover que los profesores y profesionales que trabajan brindando el servicio educativo lleven los cursos ofertados en Peroeduca u otras fuentes oficiales. Asimismo, reportar mensualmente a la UGEL dentro de los 3 primeros días hábiles del mes inmediato próximo las labores realizadas por el personal de su institución educativa durante la prestación no presencial del servicio educativo a través de los medios virtuales que establezca la UGEL. Coordinar con los padres y madres de familia y líderes comunales la implementación del servicio educativo no presencial en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. Promover el trabajo colaborativo entre profesores de la institución educativa para mejorar el proceso de enseñanza. Ajustar la planificación curricular en función de las necesidades del contexto que afectan la prestación de servicio educativo en la institución educativa. Tenemos también las disposiciones complementarias. Todo aquello que no sea contemplado en la presente norma técnica será absuelto por la Dirección General de Desarrollo Docente, la DIGET, la Dirección General de Gestión Descentralizada, DIGEGET, la Dirección General de Educación Básica Regular, DIGBR, la Dirección General de Servicios Educativos Especializados, DIGC, la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito rural, DIGEIBIRA, y la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, DITE, del Minedu, quienes pueden emitir orientaciones para los profesores, directivos y personal de la TRE UGEL en el marco de la emergencia sanitaria nacional, según corresponda de acuerdo a sus competencias. La presente norma resulta aplicable a los auxiliares de educación en lo que corresponda, respetando su jornada laboral de 30 horas cronológicas. En tanto se realice el trabajo remoto, los auxiliares de educación deben presentar un informe al director de la institución educativa el último día hábil de cada mes sobre el trabajo remoto realizado. Este informe debe resumir las actividades realizadas, adjuntando evidencias en el caso sea posible. El informe a presentar será de acuerdo a las orientaciones que emite el Ministerio de Educación a través de un oficio múltiple. Todo aquello que no sea contemplado por la presente norma será absuelto por la Dirección de Desarrollo Docente. En caso el profesor no reporte sus actividades realizadas al director de la institución educativa o de la UGEL según corresponda durante el estado de emergencia nacional o por el periodo que disponga el Ministerio de Educación en el marco de la normatividad vigente para el trabajo remoto, previo informe del responsable de la supervisión o monitoreo, se suspenderá el pago de sus remuneraciones. Las disposiciones previstas en el presente documento normativo son de aplicación a los profesores que realicen trabajo remoto en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. El retorno progresivo de los profesores a las labores presenciales será de acuerdo a las disposiciones que emite el Ministerio de Educación, para lo cual puede establecer modificaciones mixtas de prestación de servicio, alternando días de prestación de servicios presenciales con días de trabajo remoto. Esta norma técnica contiene 4 anexos. En el anexo 1 podemos encontrar las orientaciones para profesores de educación básica, educar en contexto de aislamiento social. En el anexo 2 encontramos las orientaciones a profesores para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes de la modalidad de educación básica especial. En el anexo 3, las orientaciones a profesores para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes en la modalidad de educación básica alternativa. Y en el anexo 4, las orientaciones para actores educativos vinculados a los programas no escolarizados de educación inicial, es decir, PRONOEI. En los próximos videos daremos a conocer los contenidos de cada uno de estos anexos. Eso sería todo. No olviden de visitar nuestro sitio web www.tuamauta.com. Si eres nuevo en este canal, no olvides de suscribirte, activar la campanita para que YouTube te comunique cada vez que subimos un video.
Comparte también este video en tus redes sociales. Compártelo también con tus colegas de trabajo. Asimismo, no olvides de dejarme un comentario.